Grupo Cero Televisión. Tal vez una palabra que se quedó sin tiempo, pendulando en una aureola que no cierra. Muy buenas, Norma. Es que me sorprendió así ese pequeño, como un aforismo, ¿no? Un verso ahí al inicio del libro, de tu libro, A plena penumbra. Ajá. Y bueno, eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué ¿Empezaste tal? bien el año? Sí. ¿Seguiste Empecé escribiendo? como todo el mundo. Como que todo el mundo, eso y no existe. Comiendo. Como mucha gente, digamos. Sí. Ese abuso. Eso, como mucha gente, ¿no? Pero bien. Y escribí, me pasó un accidente. Perdí el cuento que escribí. Apreté un botón que no sé qué, y una vez hace mucho, me pasó con un poema. Cuando todavía tenía esas máquinas que tenían un cuarzo adelante, que eran un armatoste, con un cuarzo que llevaba 6 renglones que se podían ver en una pantallita, que fueron de las primeras que salieron, ¿no? Que me la traje de España a Buenos Aires. Y no sé qué hice, y apreté una tecla y se me fue todo. Era un poema brillante. Claro. Y entonces escribí un poema sobre ese poema brillante. Ese fallido. ¿No? Y bien, algo recuperé, pero no tanto. Pero y esta es la segunda vez también, ¿Y cómo, ¿no? ¿y que te acuerdas por qué lo publicaste? Ese poema me suena, ese poema sobre el fallido. Sí. No sé, ahora ya no me acuerdo dónde, ¿no? Que toqué las teclas de más y se borró la imagen. Ajá. A ver en cuánto está. Bueno, no sé. Bueno, sí, no vamos a a buscarlo. Pero te digo que aquí también me pasó algo parecido, puesto que escribí el cuento y no sé qué me pasó, si fue el ratón, si fue el teclado, si fue la mano mía, y de pronto desapareció y nunca más lo pude volver a encontrar. Entonces tuve que escribir otro cuento, ¿no? Sobre la misma temática, más o menos, me salió esto que dentro de un ratito te voy a leer. Bueno, es que eso no se sabe. Si lo otro ya no existe. Lo otro no está más. Entonces, bueno, es una huella, ¿no? Es una huella de un recuerdo tuyo, que además de un cuento que casi ni existió. Ni existió. ¿Me lees un poema? Sí. La belleza está fuera de mí. No soy yo muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vívedas que han pasado. Tengo sus mismas manos insensatas que a veces se retuercen entre sílabas y tachan sin temor alguna frase comenzada. No quedan sobre el dorso nociones de mis signos ni marcas de algún látigo, pero metiendo en mis propias tachaduras sin traicionarme, aceptando esa ley rápida que se obstina en cortejarme. Ni siquiera soy más bella que ellas, solo una memoria me sostiene, la de mi propia juventud vivida en escalas de un tiempo insostenible, donde el futuro reinaba en el presente y yo escribía el maravilloso desorden de la vida con un temblor de escándalo que grabará la piedra de mi ocaso. Escribía mi cuerpo y sin el intermedio de palabras mi amor desnudaba tempestades de llamas recorriendo misterios, ausencias, tiempos de vacíos volcados en alguna sombra amada. Y no puedo explicar esta manía. He visto la belleza en la confesión obscena de los crímenes de algunos transeúntes que pasan a mi lado con miradas vacías y en mujeres que dejaron marcas para que los demás se enteren de que la fecha
es solo el signo de una cita fallida. He visto la belleza en los muros, donde se ahogan los murmullos y se rompen los gritos, en las cuevas que guardan sus espectros antiguos para que se alojen en ellas las noches extranjeras y en esa media luz vuelva la sangre a salpicar la historia. He visto la belleza en la indiferencia de la estatua, que inventó en la mirada esa intención de juntarnos con el fin de morir fríamente a solas en el parque, en medio de los árboles. Un colgajo de hiedra cuelga de aquel balcón que repite la historia de todos los balcones, y me aliviano pensando que nada depende de mí, que ningún altavoz puede ayudarme. De la calleja solo suben ruidos de frenos, haciéndome escuchar los diarios acontecimientos sin vocabulario, los relatos de una gran orquesta más fuerte que la voz de los cantantes que mueven labios mudos a fuerza de repetir y de olvidar el trino de los pájaros. Muy bien. Y bueno. Vaya manía, ¿eh? Sí. Ah, sí, la nombro, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Janina y Ruth. Sí, seguimos la novela. Janina y Ruth. Veníamos caminando por el medio de la galería cuando los vimos, Mauricio e Ignacio juntos, parados en medio de la sala, con una impostura de galanes, esperándonos sonrientes, y esto nos alegró. Veníamos tocadas, sensibles, abiertas, después de haber tenido una conversación interrumpida por los reclamos de los visitantes que requerían la presencia de Janina. Ellos nos veían venir como dos Madonas inasibles, como una sinfonía de lo profundo, adueñándose de nuestros cuerpos, que lucían los vestigios de una dicha pasada, de amores inhóspitos, de deserciones y abandonos. ¿Cómo saber dónde está la clave de aquellos momentos extrañamente adorables y crueles al mismo tiempo? Como cuando las esfinges disputan en nuestros pensamientos hasta que todo tiene las características de la bruma y los recuerdos flotan entre las constelaciones que aún tiemblan en el cielo. La imagen que Janina evocaba era como en las películas antiguas, donde la belleza descendía por una escalera de mármol blanco y ella dejaba un gran suspiro en todos los que la miraban con su cabellera despeinada, mientras que un músico extranjero ejecutaba una música deliciosa y el aire se llenaba de escenas pornográficas que se ocultaban entre los muros de un silencio sospechoso. Ella pasaba a través de todos los murmullos que venían después de ese silencio, donde todo el mundo pensaba que si la tocaban se derretiría entre los brazos, como aquellas estatuas de sal libres de todo pecado, huyendo de sus condenas. No más pasión, no más poesía, pero la línea del amor grabada en las palmas de las manos. Avanzaban con un linaje increíble, fundidas las dos en una historia compartida, atravesando los mismos laberintos donde nada es mentira y todo es solo una ficción de la que solo perdura la gloria de sentirse mujeres tan puras como las estatuas de yeso, pero orgullosas de no tener corazón, porque el mismo se había escapado hacia sus labios pintados de rojo. Se habían amado a través de un hombre, en este caso Ignacio, pero que era solo una contingencia, que ahora, después de la conversación, no tenía la mayor importancia. Dejaron de ser las amantes desoladas, plantadas en medio de un paisaje ciego, y entre secretos perversos descubrieron cómo era estar con el ángel del bosque hundiéndose en sus cuerpos, entre sus tentadoras complacencias jamás cumplidas del todo. Siempre quedaba un espacio en blanco donde entre palabras todo volvía a diluirse para perderse en la noche. Lo que se rescataba tendría que ir más allá de la piedad de los besos. En sus confesiones querían desnudar al deseo, un vuelo de los cuerpos flotando en el espacio mortal. Cuerpos
con su insaciable enigma, siempre como un fabuloso material a la espera de alguna aventura que lo saque de las sombras. Pero pensaban diferente. Solo un poeta podría hacer de las dos una, y así poder entrar en contacto con una mujer. Ruth era la esposa de Ignacio. Había llorado sobre su taza de café aquella mañana en que había descubierto que Ignacio y Janina habían pasado la noche juntos. Cierta angustia frente al reclamo de la memoria de dejarla ir a la deriva para que el viento la transforme en una nostalgia, en un recuerdo sin sentido. Nostalgia por lo que ella sabía que iba a perder en esa conversación con Janina, donde logró decirle que la diferencia entre ellas era que a ella todo le salía mal y que hacía todo mal, en tanto que Janina siempre hacía las cosas bien y siempre todo le salía bien. Esta fue la frase que inició la conversación, que tuvo atisbos de confesión, de mirarse de pronto en ese juego de espejos, donde una nunca podría llegar a donde la esperaban y la otra llegaba, pero siempre se iba. Criaturas de fronteras, pensé. Dos fantasmas distintos, amados los dos, que de pronto se desvanecen frente a la impaciencia de un brillo que no se quedará en ninguna de las dos, que irá de un lado para otro para luego ser la sombra de una realidad secreta hundida en lo desconocido de un abismo. Si yo te pudiese explicar mi llanto, mi desasosiego frente a lo que supuse el fracaso de mi manera de pensar el amor, porque yo creía en un amor absoluto. Siempre estuve buscando aquel que se pareciese a lo que yo creía del amor de un hombre, o más bien del amor a un hombre. En el medio, entre las dos, había puesto a Dios. En el medio, entre los dos, había puesto a Dios, al que yo le pedía que me diese alguna respuesta a mi interrogante de que si ese era el hombre que tanto había buscado, si había encontrado justo al hombre para mí. Le pedía que él fuese una referencia de los hombres, y yo me quería poner en sus manos, pero él siempre se negó ese momento de absoluto, porque nunca me dio ninguna respuesta a lo que le pedía, porque era un Dios que no hablaba. Yo le pedía que me haga salir de esa duda permanente de si había elegido bien un hombre para mí, y yo necesitaba que él me saliese de garantía, pero nada, no me dio nunca una respuesta. Era un Dios que no hablaba. A mí me encantaba que ellos me dijesen que yo era una diosa, y de esa manera se conjugaba lo imposible. Pero yo tampoco hablaba. Yo no quería partirme. Me bastaba con ser el oscuro objeto divinizado. Pero ahí formaban vos con Dios una pareja asombrosa. Eras una diosa, eras la mujer de Dios. Es decir, que allí el hombre solo puede encontrarte a ti también como un todo omnipotente, muda pero completa, y correr el riesgo de acostarse con la mujer de Dios. Casi un delirio. A mí me parece que hay un punto donde uno huye de la angustia por una pendiente, porque está bien haber subido a los cielos, pero hay un punto de inflexión donde se juntan esa locura del instante con la voluntad de la caída, y hay que caer, hay que desencadenarse, hay que salir de esa unión que permitió que se junten donde son dos que hacen uno y volver a separarse, y esto no es ninguna tristeza, sino una transformación, donde eso que te proponía ser, un objeto divino, cayese y sucia de barro y de besos, como dice el poeta, te conviertas en el objeto oscuro de la pasión, una mujer del deseo, no buscando acertar en la elección, porque no es en él la búsqueda. Eso no se encuentra. Tal vez debieras comenzar a preguntarte cómo es eso de la mujer, porque ni Dios sabe lo que es una mujer. Y tú buscabas al Dios de la certeza y te equivocabas. Además, ¿quién puede con el deseo?
si es esa corriente tempestuosa que te invade y que sin pensarlo ya estás en los brazos de otro. Y allí es donde te partes, objeto del amor y objeto del deseo, que es cuando el amor habla, y en el hablar es donde se pierden todas las garantías. Que no está mal darle a Dios una palabra hecha de silencio y de un poco de ruido delirante, pero en tiempo fugaz, sino que se trata de otra palabra que pueda ser escrita, que entre a formar parte de la historia vivida. Y esto desdice la frase con la que dio comienzo nuestra conversación. No es que yo haga las cosas bien y que tú hagas las cosas mal, como si fuésemos dos imágenes en un espejo que nos refleja, sino que es detrás del espejo, es más allá, inapresable, donde tendríamos que estar. ¿Ves cómo se reflejan en el espejo todas estas esculturas de yeso, todas estas mujeres inmóviles? Bueno, le falta el alma, lo que hay que ponerle para que comiencen a divagar por el mundo buscando sin encontrar, siempre en falta, que no fui yo la que se acostó con tu marido, que yo estaba desaparecida, que fue toda una pasión que nos arrastró, una estrella fugaz, donde dejamos en suspenso nuestras andaduras y no sé quién fue él ni quién fui yo, solo un instante de desaparición y después esta sonrisa con las que nos están esperando. Muy bien, qué redondo, ¿eh? Con esa sonrisa que nos están esperando. Ya otra vez volvemos a la galería. ¿Dónde están los dos esperando? Los dos ahí que se van a acercar y tú acabas de hacer un flashback, ¿no? Sobre la conversación justo anterior, sí, ¿no? Sí. Bueno. Y la conversación súper interesante entre esas dos mujeres. Sí, tienen que hablar, ¿no? Sí, pero la ahí... que habla es la escultora. ¿Seguro? Es Siempre. Janina, la otra se queja de que no sé qué le pasó, que lloraba, sí, pero ¿no? ella también habla. Ella también ¿no? habla, Que la taza de café ahí es el poema de Jacques Prévert también, ¿no? Le Parole. Del libro Parole, ¿no? Pero en la taza de café, ¿no? Que él se fue así sin decir nada, ¿no? Pero está muy bien, porque muchas veces yo no sabía quién hablaba de las dos mujeres, ¿no? Que haces un juego ahí que no se sabe quién está hablando, que no importa. Sí, hay guiones, ¿no? De diálogos. Que puede... Sí, pero... Sabés que viene de otro lado. Que ¿no? Viene de otra persona. Un guión y otro guión. Que habla otro, pero que habla otro, pero y después además parece que algunas veces es él. Algunas veces es él. Parece que hay un él que interviene ahí, que habla de las dos chicas o algo de la relación con Dios. Esto está buenísimo. Porque a ella le encantaba Dios. Que le dijesen diosa y la otra le dice, diosa, la mujer de Dios. ¿no? Sí. ¿Tú querías sí, está genial. Sí, es una diosa. Pero toda la relación con la mujer, con Dios... ¿Ves que te habíamos pinchado ahí diciendo que solamente trabajabas ahí, ¿no? Que te gustaba hablar de los hombres, de las conversaciones con los hombres. Ahora están las mujeres hablando. Total. Sí, hablan también esas mujeres, ¿no? Y claro, ¿no? Tiene que ser así. Sí, pero ahí está ¿quién muy... banca una relación con un hombre, no? Si no hablas. Sí, pero ahí hace referencia, ¿no? A esa mujer que se calla, ¿no? Que queda muda para no tachar nada, ¿no? Bueno, pero esa es la del amor absoluto, aquella que quiere encontrar y que le pide a Dios, ¿no? Como que sea el garante de que buscó y encontró bien, que ese es el hombre para ella. Y Dios es mudo, porque Dios está sin tachar. Dios es perfecto, es absoluto, es un absoluto, no habla. La cosa con mayúscula, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Así Vamos a ver si podemos, ¿no? Hacer hablar un poco más a los hombres con las mujeres. Ahora queda así un poco, no solamente se echan polvos, sino que además pueden llegar a hablar. Son artistas, ¿no? Son escritores, ahí está Mauricio que es escritor, Ignacio que es arquitecto dueño de la galería, la otra que es una artista plástica, ¿no? Digamos que porque es verdad que hubo un episodio donde hiciste toda una reflexión, ¿no? Sobre la creación, sobre la escultura, no me acuerdo cómo habías hecho, que me habías hecho recordar la muerte pintura. En Venecia, sobre la belleza y todo eso, ¿no?
Sí, es verdad, ¿no? Y Sobre el la pintura arte. también, ¿no? Sí. Bueno, Interesante, ¿eh? Se está haciendo se está interesante el librito, ¿eh? Que debe va a salir así una novela así. Muy bien. Bueno. Porque no sabemos, ¿no? El número ahí, no sabemos. Desde Elena, tú que estás detrás de la cámara. 80. Hola, Elena. Hola. No, pero ¿desde cuándo hemos empezado con la novela? Porque hemos empezado la novela, ¿qué? ¿En octubre? Cuando volvimos a grabar, ahí empezamos un poco la historia de Janina, ¿o ya era del verano anterior? No, hace 10 reuniones más o menos. No, hace bastante más. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tú crees que tienes solamente 10 capítulos de la novela? Ahora hablamos de novela. Todavía no le has encontrado ningún título. Sí, cuentos cortos, ¿no? 15 cuentos cortos o 10 cuentos cortos y un cuento largo encadenado. Un cuento largo encadenado. Ah, no te quieres mojar. Un cuento largo encadenado. Se llama novela, un cuento largo encadenado. Definición de la RAE. Cuento largo encadenado. Bueno, Claro. no, es un Claro, porque invento. tienes 15 cuentos anteriores que no tienen que ver no con, ese, son temas, con ese relato, cada ¿no? uno es un tema. Y después, Que lo has Llegamos encontrado como 20 programas. con ¿ves? 20 programas con la novela. Entonces, ¿ves? Tienes 20 capítulos. bueno, se agradece. Está bien, ¿eh? La Está historia está bien ahí de los personajes y es interesante. Sí, Es interesante porque hay como un suspense, ¿no? En el cuento mismo hay un suspense. Sí, porque normalmente, ¿no? Como decías, así por encargo, ¿no? Por encargo, un cuento por encargo, entonces decían continuará. Y dejaban algo de continuará, suspense, sí, ¿no? sí. ¿Qué pasará? Que el otro sí. se va a enterar. Bueno, ahora queda un poco de suspense, porque claro, ¿Y ahora esas dos qué, cómo? mujeres, los hombres ya saben que ellas han hablado. Ya se van a dar cuenta. Y sí, Ellos, ¿no? ellos ya saben, las ven venir sonrientes, dicen ya Claro. se llevan bien, ya Sí. se han dicho, se han contado, vete a saber qué. Sí, Claro, porque el lector ya está informado, pero ellos no. Entonces vete a saber, ¿no? Que ellos Sí. también tendrán su fantasía a ver ahí cómo, y además son dos mujeres con dos hombres, porque Ignacio está con Mauricio. sí. Entonces, a ver ahí sus amantes, porque después vamos a descubrir que Mauricio no es el homosexual, escritor. ¿no? Es el escritor, pero no es No homosexual. sé, Mauricio escribe. Todavía. Escribe, ya está. Escribe, ya está. Ya no, es- dice. no se sabe, está más allá. Más allá, dice. ¿No? Y bueno, así es. Vamos a leer un poemita. Adelante. ¿Qué No, pero es leemos? interesante. Yo tengo ganas de... Ahí de... A ver si lo hago. De volver a escuchar los capítulos anteriores. Ajá. Está bien, para tener Bueno, yo me tomé el trabajo de imprimirlos todos y ir poniéndolos más o menos en una cosa secuencial. Por eso sé que hay cortos que tienen temas diversos y que ya encadena, ¿no? Porque hay uno que hiciste como una pausa, pero que no sé si se incluye dentro de la novela o no, que te detuviste por algún acontecimiento de la actualidad. Sí, por la quema de los bosques. se Sí, por llamaba, la quema de los bosques, sí, es ¿no? verdad. Y ahora sí. con la actualidad no... Todavía vamos a ver, ¿no? Según lo que va pasando. No sé, la actualidad estoy un poco... Pero es muy diversa. ¿Sabes? Estuve mirando un poco cómo llegamos ahí y que Alejandra hizo referencia a los locos años 20. Entonces fui a ver un poco lo que había pasado, ¿no? Los acontecimientos de hace 100 años, en los años 20, todo ese recorrido Claro, de cosas ya son que... 100 años, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, en los años 20 La música hubo una explosión cultural Sí, impresionante. Ajá.
impresionante. Entonces es verdad que en el mundo había, ¿no? Había todo, salían de la Primera Guerra Mundial, eso, el Tratado después, de Versalles estaba muy mal firmado, Alemania estaba en un estado catastrófico. sí, Digo que había muchos países intentando recomponerse después de la Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? Y después en el 29 que empieza la crisis económica. sí. ¿No? Bueno, Que no pero me acuerdo ahí hay cómo se toda una llama. generación, ¿no? Pero ahí hay todos esos años de desarrollo, donde ahí Sí, está sí. el Charleston, Acompaña, sí, bueno, claro. la generación del 27, aquí en Claro, España, claro. digo que está... Acompaña la música siempre, acompaña la moda siempre. Coco porque los Chanel que vestidos, viene ahí, claro. que es ella que empieza a hacer fumar, Sí, bueno, sí. que pone de moda el cigarrillo en la Sí. boca de la mujer, el pantalón, ¿no? El pelo corto. Digo que ya empieza a haber un montón de... Y la música, ¿no? Y qué sé yo. Dicen que ahí también, bueno, El vi que era... Charleston bueno, pero el jazz, está el jazz también, Sí. y el tango se hace famoso en Europa. Porque ya había llegado, digamos, en el 15, 16, y en el 20 ya es famoso el Sí. tango en Europa. Sí. Y bueno, Entonces ahí sí está, que ¿no? hay Todo una... ahí, florece, es un movimiento, florece florece. todo. Y esperemos, ¿no? Que venga la primavera. Sí, la primavera va a Para llegar, sí, Europa, pero ¿no? yo creo para que el tengo mundo, una... No, Porque- para el mundo no, porque no, es... bueno, Claro, porque porque existen los tenemos que ricos y los ver pobres, ¿no? claro, que hay flores en un campo y en el campo de enfrente hay No. minas, qué sé yo. Sí. No, entonces sí, siempre va a ser así, pero por lo menos que haya algunos campos con flores. Claro, ¿no? Y bueno, y también la poesía acá en España, la generación del 27, ¿no? Fue un florecimiento de la poesía, se rompe con el clasicismo y con el gongorismo, ¿no? Y bueno, me parece importante. Y después, mira cómo se repite la historia, ¿no? Porque después de la guerra de Vietnam, también, después de esa larga guerra, Ajá. no fue la guerra de Vietnam y después fue la de Hiroshima. Bueno, No, por ahí, Hiroshima, ¿no? Primero Hiroshima se fue en el 45, ¿no? en el 45 y Vietnam por ahí, ¿no? No, en los años 60. En los años 60 ya Vietnam. Bueno, pero, viste, los años 60 también un florecimiento de la cultura y de la literatura y de la moda, ¿no? Ahí nace la minifalda en esa época, ¿no? En el 68, el Mayo francés y toda la cuestión de Claro, las porque hubo universidades. la recuperación también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tiempo de recuperación que tuvieron que tardar así como Sí. unos 10 años y después, Muy bueno, por lo menos en empobrecido. Europa, ¿no? Porque Sí. Estados Unidos, ¿no? Fue su expansión, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue toda una expansión para ellos. Sé que en 1945 Estados Unidos dominaba el mundo. Estaba en todas partes, claro, dominaba el claro, mundo. claro. Y bueno, y yo me acuerdo de mi padre, que había recibido carta del extranjero Ajá. y que corriendo, gritando, se acabó la guerra, se acabó. Y claro. Sí, que era... Aunque Que uno no estaba, está, claro, uno no está ahí, pero está, pero ¿no? está. Sí, me acuerdo de Alejandra Pizarnik también, en la historia de Pizarnik, que también estaba presente eso de la Segunda Guerra Mundial, aunque, ¿no? Que bueno, que creo que tuvo que emigrar y todo Por eso, judía, pero sí, La persecución judía, a los padres lo mandaron a la Banlieue, al Gran Buenos Aires, ahí tuvieron. Y sí. claro que bueno, era una guerra mundial, aunque uno no estaba bajo las bombas, era una guerra mundial. Bueno, esperemos que ahora hay un malestar, ¿no? Con Irán. Bueno, vamos a ver cómo va a Vamos, pasar, ¿no? vamos a ver, Cómo vamos a está, ver. ¿no? Otra vez todo de nuevo. Porque es parecería, Trump, ¿no? no es Estados Unidos, es Trump. Que ya lo están tachando de ilegal, ya le van a hacer un Sí, juicio. sí. Entonces, digo que vamos a ver un poco cómo se considera y se puede negociar con él. Porque claro, un tipo es un loco, es un enfermo mental total. Entonces, claro que está en el poder y hay gente que le da bola cuando dice dale al botón. Claro.
Yo digo, cosa la locura, ¿no? Está en el mundo la locura, ¿no? Que no es que haya un loco por ahí, mirá, llegan a gobernar el mundo. Un loco, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, ya estuvo Wilson y, ¿no? Otros presidentes también. Que llegan al poder, ¿cómo llegan al poder? Bueno, habría Cómo que ver, llegan los ladrones al poder, cómo llegan los asesinos, porque las masacres que están ocurriendo ahora, ¿viste? Son asesinos. Sí, en Israel, ¿no? En Israel y en Latinoamérica. En Latinoamérica esa arma mortal que no es mortal pero que te deja ciego. Que es una tortura callejera. En la calle te tortura. Como 300 casos de la mirada trastornada tienen. Ven con un solo ojo, ¿no? Bueno, no sé cómo es el asunto porque también... Lo que he leído es que un microchip inventaron que le devuelve la vista al ciego. Lo que es el hombre. Es que también, claro, por eso yo pensaba eso justamente. Digo, bueno, pero eso va a crear un mercado para fabricar ojos, para devolver la vista a esos 300, porque esos 300 hay que darles algo. Entonces eso es un mercado, digamos. Y además debe haber muchos más. Sí, seguramente, ¿no? Sí, lo que pasa en Bolivia ahora, que han echado ahí a los europeos porque quieren ya establecer... En Bolivia, sí. En Bolivia ya se ha vuelto a establecer... Echaron a los españoles porque fueron a visitar a la embajada de... Sí. Sí, pero da lo mismo, digo que los echaron, ahora vuelven a imponer esas cosas ahí que de antes de Evo, ¿no? Que vuelven al pasado, es que siempre vuelven al pasado. Y España respondió y sacó los embajadores de Bolivia, porque como Bolivia echó a los embajadores españoles porque habían ido a visitar a un refugiado, ¿no? Entonces rompió relaciones y echó a los embajadores españoles. Y entonces España responde quitándole de aquí a los embajadores de Bolivia. Ahora parece que las cosas se negociaron y volvieron a las relaciones diplomáticas, porque eso fue brutal, ¿no? No había diplomacia para nada. Claro, hay que poder seguir conversando, más allá de que el enemigo sea... Bueno, era Evo Morales que decía, yo no estoy a favor de la política que hace Merkel, pero me voy a reunir con ella y voy a ver si se puede hacer algún negocio con ella. Claro. Es que no tiene que ver, ¿no? Poder separar también las cosas de las ideas, ¿no? No tan sentimentales. No, y además un buen negocio, siempre me decían, ¿no? Un buen negocio es aquel donde ganan las dos partes. ¿No? Bueno, pero yo creo que eso siempre pasa. Que ganen las dos partes. Claro, para el masoquista también tiene su parte. Claro. Digo, el que sufre siempre también goza. Es el problema, es ese, ¿no? El problema es ese, es que siempre hay, ¿no? Como uno que va a pactar, porque no va a pactar con cualquiera, sino que va a ir a pactar con quien está dispuesto a aceptar lo que yo le quiero dar. Si son golpes... Digo, porque a Evo lo atacan cuando ya él está cansado del poder. Ya tiene 60 tacos, hace 15 años que está ahí, ya está cansado. Él se quería retirar cuando pone el referéndum es para retirarse, pero dice que no, que aunque, que no entendí muy bien, pero que hay como una parte donde el referéndum dice que no puede transformar la Constitución para mantenerse en el poder, pero por otra parte las asociaciones que forman, ¿no? Que hacen parte del gobierno, le piden que se quede. Le están pidiendo que se quede y por eso él se queda. No es por una cosa que él no. Hay una entrevista, hay un comentario antes de las elecciones, que yo lo he mencionado en algún momento, en El País. Antes de las elecciones hay un periodista de El País que sigue la campaña electoral de Evo. Y dice, está cansado. Igual va y viaja por todo el país, va a ver ahí a los indígenas, se viste de indígena para ir a hablar con ellos y va conversando con el hermano y todo, pero está cansado. Entonces aprovecharon ese momento. Bueno. Digo que a mí me parece... Por ahí también, ¿no? ¿Sabes? Porque antes tenía unas ganas, que ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Porque no sabían que había litio? Por favor, por supuesto que sí
que acaban de descubrir después de 15 años que hay litio y que... No, el litio ya estaba... Bueno, eso es una lectura, ¿no? Es decir, que no se ataca al enemigo en cualquier momento. Los eslabones débiles, ¿no? Decían. Están esperando que se pueda meter, que Evo iba a bajar los brazos. Iba a bajar los brazos o iba a estar en una posición de indefenso. Porque ahí que le ataquen y que le digan... Había 235 vigilantes de las elecciones. Europeos, americanos, de otros... Entonces de repente dicen fraude. Y el tipo no se defiende. ¿Cómo que hubo fraude? Sí, hubo 235 vigilantes. Bueno, estaba también el cuidado de los indígenas, ¿no? Porque él sabía que era una guerra sangrienta la que se venía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no lo pudo evitar, porque a pesar de haberse ido, qué sé yo, hubo delitos de lesa humanidad en Bolivia. Sí, ¿no? pero eso es cuando él se fue. Sí. Cuando él se fue, pero yo estoy hablando antes que él se fuera, y lo que no sabemos, porque en Bolivia debe haber arrestos, torturas, deben machacar al pueblo, claro. Y sí. Deben machacar, y de las elecciones hablan, pero no va a haber, es que no va a haber. Tendría que haber una fecha, todavía no hay fecha de mayo en Buenos Aires. No me morí en París. Y hay aguacero, y está cayendo piedra partiéndola a la noche sobre un teclado azul que encierra un viento de tu nombre, extranjero huracán, silbando un canto que me abrazó temprano. Hombre de mí, nacido esta mañana, me devolvió el poema, me humedeció los labios temblorosos, me limpió de silencio, se me quedó colgando de mi punta miedosa la memoria abismal comida en 3 segundos, la falta de artilugios del tiempo abominable, secuencia de gotitas volviendo para atrás. Se entornan los engaños, vuelvo deshecha por el grito de ausencias, evocadas, perdidas, cristalizadas voces que empujan estas horas primeras, que inventan mi ciudad de piedra con salitre, de agua dulce estancada, desparejos contornos que me recitan versos. No me morí en París, y el agua cae entre rayo y paciencia, explotando paraguas con la misma soltura que mis pies sigilosos, sobresaltando el canto que quiebra bien, me digo, y nombres no nombrados conjugan el encuentro. Tu voz, mi voz, hombre de mí, hallado entre palabras te sigo la corriente y no me desentiendo. No fue en París, pero te quiero tanto. Está bien, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? De mayo en Buenos Aires. Ok, un libro publicado en Buenos Aires, sí. Muy bien. Bueno, seguimos el próximo día como un nuevo episodio. Muchas gracias a ti, Norma, y seguimos el próximo día. Adiós, hasta luego. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.